Buenas tardes, amigas, amigos de los medios de información. Queremos fijar una posición política. Queremos fijar una posición política, una declaración en el contexto de la detención de la líder magisterial Elvester Gordillo, a punto de cumplirse los primeros 100 días del nuevo gobierno federal, en el marco del 84 aniversario de la fundación del PRI y de su asamblea llevada a cabo, y respecto a las declaraciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de que no existen intereses intocables en ese contexto. Esperamos que de las palabras del presidente se pasen a los hechos. Efectivamente, para que nuestro país avance, no deben existir intereses intocables, comenzando por varios personajes que lo rodean y que se encuentran en su entorno inmediato, cercano o partidario. La cultura del presidencialismo, la idolatría a la personalidad, la corrupción, las complicidades del poder, el tráfico de influencia y los privilegios a intereses particulares y de grupo han propiciado la existencia de intocables en la sociedad. Sus rostros son públicos, sus nombres como personas físicas o morales son perfectamente identificables. Por estas razones, aceptamos este gran reto de que no haya más intocables en la sociedad mexicana. ¿Qué significa que no haya intocables? Significa precisamente acabar con los nichos de impunidad y actuar con apego a la ley. Significa investigar hechos públicos y notorios que ocurren en otros sindicatos similares a los que se investigan en el CENTE. ¿O será que en el mundo del trabajo la única malvada ha sido Elvester Gordillo? Significa atender puntualmente las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Significa esclarecer y fincar responsabilidades por el endeudamiento desbordado en estados y municipios. Significa investigar hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito en las administraciones públicas pasadas. Significa poner un alto al tráfico de influencias y a los tejedores de las redes de complicidades. Significa en general hacer prevalecer la ley. También debemos ser enfáticos que no avalamos acciones de un presidencialismo desbordado que pretenda restaurar en el país un control absoluto desde la presidencia de la República. La sociedad reclama, a través de su pluralidad y diversidad, una presidencia democrática que garantice un Estado constitucional de derecho. El PRD ha mencionado que mantendrá una relación institucional con el gobierno de Enrique Peña Nieto,
y que seremos una posición firme y responsable. Reafirmamos nuestro compromiso para combatir la impunidad y la corrupción. Necesitamos que las palabras del presidente se traduzcan en hechos palpables para toda la sociedad. En cuanto a las modificaciones que el Partido Revolucionario Institucional ha realizado de sus documentos básicos sobre autorizar a sus legisladores para discutir el IVA a medicinas y alimentos y la apertura del sector energético, debemos de hacer de entrada una afirmación. Esta modificación, resuelta el día de ayer en la Asamblea Priista, es una deslealtad a quienes votaron por ellos. ¿Por qué razón? Porque la posición del PRI de no abrir la discusión para aumentar el IVA en medicinas y alimentos y de la apertura de la inversión privada en el sector energético formaba parte del programa, la estrategia y la plataforma electoral de ese partido, con la cual hicieron campañas y se presentaron frente a la ciudadanía como alternativa electoral. Haberla modificado es haberse apartado del contenido de la plataforma electoral con la cual se volvieron opción electoral. Por eso hacemos la afirmación que es un acto de deslealtad del priismo con los electores que sufragaron por ellos. Es la posición que queremos dar en relación a estos dos temas. Si hubiera preguntas. Le pedimos a Rivelino Rueda que nos pueda hacer su pregunta. Senador, buenos días. Precisamente sobre la impunidad, la corrupción que existe en ciertos líderes sindicales, ¿será necesario estos golpes de mano para ver que termine esta impunidad, esta corrupción en estos líderes? ¿O con las reformas que se han hecho en el Congreso es suficiente, con la ley de transparencia, con la ley anticorrupción que se viene, con lo que se hizo en reforma laboral en materia de transparencia? ¿Es suficiente con esas reformas o son necesarios los golpes de mano como el que vimos la semana pasada? Existe todo un marco normativo vigente para actuar en contra de quienes violentan la ley. Hay hechos públicos y notorios en el mundo del trabajo, no solamente en el Sindicato de Trabajadores de la Educación, el CENTE, sino en otros sindicatos. Ahí están las atribuciones de la autoridad, para que no se diga después que en tal o cual época no se tuvieron evidencias de irregularidades o de hechos ilícitos. No hay que hacer ninguna modificación, con la que existe es suficiente para perseguir a los responsables de hechos ilícitos o de quienes se han beneficiado de manera personal sobre las cuotas de los trabajadores. Que se actúe. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, pues más que nada saber su opinión acerca de la declaración que dio Andrés Manuel López Obrador, de que pudo apresar en su momento a Elbester Gordillo, pero archivó la denuncia y bueno, al cuestionarlo sobre esto dijo que era un tema político. Que la aplicación de la ley no puede tener distingos ni cálculos políticos, y quien haya tomado una decisión por cálculos políticos incumple con su función de autoridad, sea quien sea. Hay que recordar que Andrés Manuel nunca ha sido
titular del Poder Judicial, fue titular del Poder Ejecutivo en la ciudad. No hay que confundir esta idea de la adoración al poder y al régimen presidencialista. Cuando habla Peña Nieto, tal parece que se quiere entender que habla el titular de los tres poderes. Es el titular de uno de los poderes, el Ejecutivo, y debiera de actuar todo el esquema del Poder Ejecutivo en estricto apego a la ley. La Procuración de Justicia, la investigación de delitos es parte del esquema del Poder Ejecutivo. Las procuradurías dependen del Poder Ejecutivo y se debe de actuar de manera oportuna, de manera estricta, con apego cumplido al contenido de la ley. Gracias, senador. Consultarle quiénes son esos varios personajes que rodean al presidente y que debieran, pues, ser perseguidos por la ley. La mención de los nombres la dejo a los conocedores de la opinión pública. Sí, vamos haciendo noticia juntos. Vamos haciendo noticia juntos. Quienes rodean a los personajes públicos son conocidos. Las personas físicas y las personas morales que son beneficiarias del poder son parte de hechos notorios de la sociedad. Así es que vamos viendo que el tema de que no haya intocables sea un tema real y no se hable de que no hay intocables y el estrado donde se dijo esté lleno de ellos. Así es que de ahí tomen los nombres, ahí están, estuvieron en el presidio en donde fue hecho esa referencia. ¿Quieren más orientación? Sí, senador, sí queremos. Dice usted que no haya intocables, acabar con los nichos de impunidad. Aclárenoslo, por favor, ¿sí? Gracias. Que no haya intocables significa que se aplique estrictamente la ley para todos, que no haya beneficiarios del poder, que no haya gente que se dedique al tráfico de influencias, que no se constituyan esquemas de privilegio. Eso es. La referencia la hizo el presidente Peña y nosotros aceptamos ese reto, que no haya intocables, pero no que se diga como parte de un discurso político, pero que se esté reconstituyendo todo un régimen que está lleno de intocables. Sí, senador, buenos días. Refiriéndome primero al primer tema de lo de la cuestión esta de modificar los estatutos del PRI, ¿consideran que están recibiendo ellos presiones externas para hacer este tipo de cosas del extranjero para que les den el petróleo, por una parte? Y bueno, ¿sería necesario en cuanto a Pemex y otros sectores hacer investigaciones? ¿Ustedes estarían dispuestos a presentar una denuncia para que se haga la investigación? ¿Sobre qué, perdón? Sobre lo de Pemex y la corrupción en los intocables y todo este asunto. Yo creo que se ha abierto un gran tema, el tema de terminar con la impunidad. La declaración del presidente Peña hay que verla en diferentes vertientes. No es solo la declaración política que hace ante la asamblea de su partido. Debe de verse como un reto. Ayer hizo un desafío y un compromiso. Desafío y compromiso. ¿Para qué? Para terminar con la época de la impunidad. Vuelvo a insistir. El desafío primero es para él. No se puede hablar solamente como una extensión discursiva y retórica y estar privilegiando y construyendo esquemas de privilegio. El asunto de Pemex es uno de ellos. De las empresas en donde puede estar alojada una enorme corrupción es allá en Pemex. Lo acaba de declarar Lozoya, que encontró enormes evidencias de corrupción. Que se haga valer todo ello. Las referencias de los resultados
de la Auditoría Superior de la Federación en su informe final de resultados 2013. Es una orientación para poder llevar a cabo investigaciones y determinar responsabilidades. Gracias.